Bueno, hola, soy Yamile, estudiante del curso de Ingeniería del Software 2 en la Universidad de Caldas y vengo con mis compañeros Néstor y Santiago a hablarles de lo que es Layered Architecture o arquitectura por capas. Bueno, la arquitectura por capas es un patrón cuyo objetivo es separar o desacoplar las diferentes partes que componen un software por medio de capas y cada una se va aproximando a la otra hacia niveles más bajos. Bueno, pues como lo vemos, el objetivo de esta arquitectura es separar las funciones del sistema y se usa sobre todo en sistemas muy grandes por cuestiones de mantenibilidad, ya que mientras más separadas tenga uno las funcionalidades, es más fácil de mantener el sistema, de encontrar errores o de modificarlo. Em, También por el flujo de información, ya que como el sistema es muy grande, habrá mucha más información y es necesario tenerla así dividida para poder manejarla. Yo lo relaciono mucho con el tema de divide y vencerás, ya que pues es así, entre uno más dividido tenga las funciones, será más fácil de comprenderlo o manejar el sistema. Las capas son la capa externa, que se encarga de las operaciones con el usuario. Es como la interfaz, lo que el usuario ve. Las capas intermedias proporcionan servicios de utilidad y funciones de las aplicaciones. Esta capa es la que conecta la capa externa con la inferior. Y la capa inferior se encarga de las operaciones de bajo nivel, como bases de datos, comunicaciones del sistema o configuraciones de red. Ya de estas capas les hablarán más a profundidad mis compañeros. Aquí está una imagen que representa un poco cómo funciona este patrón. Em, Aquí está la capa de presentación. Los computadores nos indican como qué es lo que el usuario visualiza. El servidor de negociación, que como lo vemos ahí está conectando la capa de presentación con la de datos. Bueno, eso era todo lo que yo les iba a decir. Ya mis compañeros les hablarán más a profundidad de el funcionamiento de cada capa. Un concepto muy importante de la arquitectura de capas es el de capas abiertas y cerradas. Este concepto nos va a ayudar a entender la relación entre las capas de la arquitectura, los flujos de solicitud y también proporcionan la información necesaria para comprender las diversas restricciones de acceso a las capas. Esta información será necesaria tanto para los diseñadores como los desarrolladores. Tenemos la capa cerrada. Eh, Podemos observar que en la figura cada una de las capas está marcada como cerrada. Esto significa que a medida que una solicitud se mueve de una capa a otra, debe pasar por la capa que está inmediatamente debajo de ella para poder llegar a la siguiente. Por ejemplo, tenemos una solicitud que comienza de la capa de presentación. Primero debe pasar por la capa de negocios, luego la capa de persistencia, antes que llegar a la capa de la base de datos. ¿Y por qué no permitir que llegue a la capa de base de datos directamente? Esto nos quiere decir que el cambio se aísla dentro de la propia capa y posiblemente dentro de una capa asociada, por lo que tenemos un concepto muy importante que es el de la capa de aislamiento. Nos dice que generalmente los cambios realizados en una capa de la arquitectura no afectan los comportamientos en otras capas, por lo que tiene poco o ningún conocimiento del comportamiento interno de las demás capas. También pueden existir casos en los que, por ejemplo, la capa empresarial deba atravesar la capa de servicios para llegar a la capa de persistencia sin necesidad de entrar a la capa de servicios. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues se resuelve con las capas abiertas. Eh, la capa de servicios en este caso está marcada como abierta. La capa empresarial podrá saltar sobre la capa de servicios e ir directamente a la capa de persistencia. Para entender un poco más lo de las capas, voy a mostrar un ejemplo de, de esta relación entre las capas. Podemos ver que en este ejemplo tenemos una solicitud de un usuario comercial para recuperar la información de un cliente en particular.
Las flechas negras nos están mostrando la solicitud que se dirige hacia la base de datos y las flechas rojas nos muestran la respuesta que regresa para mostrar los datos. En este caso, la pantalla del cliente es el responsable de aceptar la solicitud y mostrar la información del cliente, pero no se sabe esta capa no sabe de dónde sale esta información. Luego de recibir la solicitud, reenvía la solicitud al módulo delegado del cliente. Este módulo pues es el responsable de saber qué módulos en la siguiente capa, que es la capa empresarial, pueden procesar esta solicitud. Asimismo, en la capa empresarial tenemos el objeto cliente, que es el responsable de agregar toda la información que necesita la solicitud comercial. Este módulo llama al módulo del cliente, a su vez el módulo del pedido para obtener dicha información. Podemos ver que estos módulos están en la capa de persistencia. Este par de módulos a su vez van a ejecutar todas las sentencias SQL que sean necesarias para recuperar los datos correspondientes y devolverlos pues al objeto cliente que está en la capa empresarial. Para finalizar este proceso, la capa de presentación, el objeto cliente regresa la información al delegado del cliente, que luego pasará por la pantalla del cliente para ser presentada al usuario. Bueno, a pesar de que el patrón de arquitectura por capas es muy sólido y es un buen punto de partida para uno como novato realizar una aplicación, o cuando uno está indeciso en qué patrón de arquitectura usar, hay que tener en cuenta dos consideraciones básicas para la implementación de este patrón. Bueno, la primera es el antipatrón de sumidero arquitectónico. ¿En qué consiste? En que las solicitudes fluyen a través de las múltiples capas con un proceso de transferencia con muy poca lógica o prácticamente ninguna lógica dentro de la capa. Por ejemplo, cuando un usuario dentro de la capa de la presentación realiza una solicitud de recuperación de datos, ¿cierto? Entonces, la capa de presentación pasa la solicitud de la capa empresarial, luego se le pasa a la persistencia, que realiza una consulta a la base de datos, y luego devuelven como tal a la pila sin lógica adicional, calcular o transformación de datos. O sea, se están usando objetos innecesarios o digamos que no se deberían usar dentro de esta capa, y esto es lo que suele pasar con este antipatrón. Otra consideración importante son las aplicaciones monolíticas. La capa, el patrón por capas ser, digamos que tan sencillo, o sea, solo utilizando estas tres capas de las cuales pues ya habíamos hablado, digamos que lo hace propenso a no tener una facilidad de implementación, confiabilidad, rendimiento, pero sobre todo la escalabilidad. Se vuelve más complicada de escalar nuestra aplicación, de hacerle alguna modificación de pronto muy grande, muy global, se vuelve muy, muy complejo. Entonces eso quiere decir que nuestra aplicación se vuelva monolítica. El hecho de usar como tal esta capa, porque no están, digamos que, tan desacopladas o tenemos un solo camino, es muy direccional, eso nos causaría un problema. Bueno, vamos a hacer un análisis como tal del patrón arquitectónico por capas, y aquí pareciera ser una mala opción de implementación, pero en realidad pues como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, y tampoco todos los patrones de arquitectura nos van a permitir un software perfecto que no nos va a fallar. Entonces, bueno, vamos a revisar cada una de ellas. Empezamos por la agilidad. La agilidad consiste pues en que nuestra aplicación pueda responder rápidamente en un entorno constante de cambio. Porque es como tal baja la calificación para nuestra arquitectura
por capas. A pesar de que se Bueno, como tal en la agilidad, en la capa, en la patrón de arquitectura por capas, y lo que ya habíamos hablado de la aplicación monolítica, se vuelve muy complicado que la aplicación sea ágil al atravesar, digamos que todas las capas, lo que hace tener, digamos que un estrecho acoplamiento de los componentes y esto hace, pues, digamos que se vuelva complicado esa agilidad, ¿cierto? Ahora hablamos de la facilidad de despliegue. Depende mucho también de la implementación como tal, sobre todo en aplicaciones grandes. Pero, por ejemplo, digamos que un pequeño componente, una pequeña aplicación, podría dar un buen despliegue, pero precisamente por eso, por ser una aplicación pequeña. Pero como tal en general, nosotros queremos desarrollar sistemas que cumplan funciones complejas para el usuario. Entonces, como tal, se vuelve generalmente una facilidad de despliegue muy baja o muy pobre para la capa, para el patrón arquitectónico por capas. Bueno, ahora la testeabilidad, pues como la capacidad de realizar pruebas a nuestra aplicación. Entonces, como tal, el patrón de arquitectura por capas se vuelve muy fácil de probar, debido a que, digamos que esa separación por capas nos permite probar ciertas funcionalidades de cada capa. Entonces, no tenemos que necesariamente usar, por ejemplo, la interfaz o la capa de presentación para probar la persistencia, digámoslo así. Se vuelve fácil, muy fácil de probar este patrón. Ahora, el rendimiento. Vamos a lo mismo. Es un rendimiento bajo, dependiendo como tal de la implementación. A pesar de que la arquitectura por capas funciona bien, cuando necesitamos alto rendimiento en aplicaciones muy grandes, no lo vamos a encontrar utilizando el patrón arquitectónico por capas, porque por lo mismo, por la falta como tal de ese acoplamiento de todas las funcionalidades, el tener que pasar de una capa hacia otra, nos hace perder ese rendimiento y también esa agilidad. Entonces, digamos que el hecho de implementar una aplicación con grandes funcionalidades no nos va a permitir el rendimiento que deseamos. Una aplicación pequeña sí lo podría tener, pero como en general usamos funcionalidades a mayor escala, entonces no tendríamos un buen rendimiento para este caso. Ahora, la escalabilidad, perdón. Ya habíamos hablado de lo complicado que se volvía el que nuestra aplicación sea escalable, porque como tal las capas tienden a estar muy monolíticas, tienden a ser muy pocas, entonces escalar como tal nuestra aplicación prácticamente nos llevaría a dividir las capas, y digamos que eso es lo que no queremos dentro de este patrón arquitectónico. Ya no sería un patrón por capas. Entonces, no podríamos como tal tener una buena escalabilidad. Y lo que se ha hablado alrededor
del el patrón arquitectónico por capas es que es fácil de desarrollar. En realidad no se vuelve demasiado complejo porque consta de solo 3 capas que, digamos, cada una tiene una funcionalidad muy exacta y que puede, pues, abarcar funcionalidades complejas, pero que en realidad terminan siendo muy funcionales a la hora de que el desarrollador como tal cree su diseño y empiece a trabajarle a cada una de las capas. Entonces, esa estructura por capas le permite y le facilita al desarrollador poder tener una facilidad a la hora de empezar con el diseño como tal de su aplicación. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias.